Hola, soy Goku Uzumaki, y el día de hoy les traigo la parte 3 sobre qué hubiera pasado si Zoro hubiera ido a Whole Cake. Los dos almirantes junto a su escuadrón se estarían dirigiendo a Onigashima. Green Bull le comentaría a Fujitora que la Reverie fue un problema. Debiste estar ahí para ayudarme a detener a esos revolucionarios. Los Tenryubitos fueron una molestia. Fujitora le diría que recibió justo esta misión un día antes. Sakazuki habló en serio con revocarme de la marina. Lamentablemente, Kaido se dio cuenta de mi presencia cuando me enfrenté a Mugiwara y a Trafalgar. Green Bull le diría que, según el informe, habías capturado a Trafalgar pero se te escapó. El almirante de flota está muy molesto. Por cierto, ya no hay más Ouka Shichibukai. ¿Te interesará saber lo que ocurrió en el mundo mientras estabas aquí? Fujitora le diría que sabe todo a detalle. Al parecer, los Shichibukais siguen libres, pero bueno, después de esto vamos a movilizarnos y esperar a ver qué sucede. Green Bull le diría que no hay problema. Simplemente iremos a acabar con esos piratas, aunque no quiero enfrentarme a Kaido. Iré primero por la cabeza de ese mocoso de Mugiwara no Luffy. Fujitora pensaría que al parecer no todo salió como lo tenía planeado. Ahora quieren invadir Wano. En el mejor de los casos detendré a esos dos Yonkous junto a Green Bull, mientras que el resto se encarga de los piratas bestia, aunque las órdenes fueron claras. Eliminar a Mugiwara no Luffy y al Yonkou del país de Wano, también a Big Mom si se interpone en nuestro camino. Llegando a Onigashima, Luffy junto al resto habrían tenido problemas con el traidor que resultaría ser Kanjuro, perdiendo a Momonosuke y logrando infiltrarse, separándose los Mugiwaras, más precisamente Luffy y Zoro. Jinbe, quien justo había llegado, le estarían explicando el plan que tenían contra los Yonkous. Kid y Trafalgar intercambiarían un par de palabras al notar que los marines estaban partiendo para esta dirección. Lau le comentaría lo que habló con el almirante, pensando que al final él solo recibe órdenes. Kid diría que bueno, acabaré con Kaido y, si se interpone alguno de esos sujetos, lo destruiré. Lau respondería que lo mejor es hacer una alianza, Eustas. Al continuar el asalto, Luffy se habría encontrado con Ulti y Peichuan, decidiendo probar su nuevo haki, derrotándolos con un golpe en Bond Man imbuido en haki del conquistador avanzado, diciendo que el próximo serás tú, Kaido, notando que alguien se estaba acercando. Apareciendo Yamato, que se presentaría con Luffy, diciéndole que es la hija de Kaido y que conoce a Ace, mientras que afuera de la isla estarían llegando Marco junto a Nekomamushi, y por otro lado Big Mom y Katakuri se estarían preparando para hacer oficial la alianza entre los piratas bestias y los piratas de Big Mom. La guerra estaba siguiendo su curso, acabando Kaido con la vida de Orochi, pero justo en eso se ocasionaría una gran explosión gracias a las esposas que Luffy le quitó a Yamato, atacando los vainas rojas a Yonkou. Luffy diría que ellos son los que deben iniciar todo esto, pero cambiaría su expresión al sentir que dos sujetos poderosos estaban llegando al salón, mientras que Yamato también se daría cuenta de que no eran simples subordinados de Yonkou. Kaido habría pasado a su forma de dragón, no tomándole importancia, estando seguro que junto con Big Mom podrían derrotarlos, por lo que daría comienzo a su enfrentamiento contra los vainas rojas en la azotea. Los dos sujetos aparecerían, tratándose de Fujitora y Green Bull, quienes estaban acompañados de un escuadrón de vicealmirantes y unos cuantos marines de menor rango. Katakuri pensaría que no solo es Mugiwara, sino también la marina, aprovechando Sanji lo impresionados que estaban todos por la aparición de los almirantes para rescatar a Momonosuke, pasándose a enfrentar contra King y Queen. Green Bull y Fujitora pasarían a usar sus poderes de Akuma no Mi, a lo que Luffy estaría a punto de ir a enfrentarlos, pero se encontraría con Big Mom, pasando a tener un intercambio de palabras, mientras que Trafalgar y Kid estarían camino a la azotea. Fujitora pasaría a atacar a Big Mom, diciéndole: yo seré tu oponente, dejando sorprendida a la Yonkou. Green Bull diría que entonces así será, enfrentándose a Luffy, quien estaría en su cuarta marcha a Snake Man, pasándose a separar de Yamato. Los enfrentamientos serían los siguientes: Big Mom contra Fujitora, Luffy contra Green Bull, Marco contra Katakuri, Sanji contra Queen y Zoro contra King. Mientras tanto, Lau y Kid habrían llegado a enfrentarse contra Kaido, quien ya había derrotado a los vainas, no pudiendo hacer volar la isla por el poder de los almirantes, siendo algo peligroso ya que al menor descuido podría destruir todo el lugar. Por otro lado, Killer se encontraba ayudando a Nami y a Usopp contra Ulti y Peichuan. Ahora las intenciones de Fujitora simplemente serían de mantener a raya a Big Mom para no destruir la isla, a diferencia de Luffy y Green Bull, quien al Mugiwara pasar a usar su quinta marcha se notaría que ambos estaban al mismo nivel, anulando sus ataques.
Luffy diría que eres impresionante, conectándole al almirante un ataque con Haki de armadura avanzado, pero Green Bull lograría protegerse por su habilidad, sometiendo a Mugiwara, quien pasaría a cambiar su entorno para liberarse, notando que le quedaba poco tiempo en su quinta marcha, usando todo el poder que le quedaba para acertar un gran ataque, pasando a dejar fuera de combate al almirante, volviendo a su forma normal sin poder moverse. Zoro y Sanji estarían dominando a las calamidades de Kaido, no teniendo muchos problemas por parte de Sanji, pero Zoro aún no sabría cómo enfrentar a su adversario. Luffy estaría siendo cuidado por Chopper, diciéndole que eso fue increíble, pudiste contra ese sujeto. Por parte de Green Bull, estaría siendo tratado por sus subordinados, mientras que el resto de vicealmirantes ya habrían comenzado a enfrentar a los piratas y samuráis. Marco estaría dominando perfectamente a Katakuri, aprovechando para curar a los que se contagiaron del virus de Queen, pensando que la intervención de esos almirantes dificultó mucho las cosas, ahora Mugiwara no puede ir a enfrentar a Kaido. Katakuri estaría frustrado al no poder seguir la velocidad de su oponente, pasando a usar su despertar, pero siendo inútil, a lo que Marco diría que hasta en la mano derecha de los Yonkous hay niveles, impactándole con un ataque que lo dejaría momentáneamente fuera de combate. En la azotea, Kaido estaría en su forma híbrida, no dándole ninguna oportunidad a Kid y a Law para usar su despertar, esperando ellos el menor descuido por parte del Yonkou y ahorrando fuerzas, ya que se dieron cuenta que con ataques normales no podrán hacerle nada. Kid diría que esto de estar a la defensiva es horrible. Ese sujeto simplemente es un monstruo. Law le diría que si nos ataca directamente con su Ragnarok se terminó para nosotros. Kaido diría que se acabaron los juegos, pasando a ver el futuro, atacando a Trafalgar, quien diría que ya era hora, cambiando de lugar múltiples veces con su Room, a lo que Kid convertiría a Kaido en un campo magnético, mientras que Law le ocasionaba daño interno con su despertar, en eso una sombra extraña estaba viendo todo a lo lejos, preparado para intervenir de ser necesario. Chopper diría que no hay más opción, pasándole a inyectar la medicina especial de los Minks a Luffy, recuperándose y pasando a su forma de quinta marcha, mientras que tanto Zoro como Sanji habrían terminado sus enfrentamientos, deteniendo ahora a los vicealmirantes. Se anunciaría que todos los Tobi Roppo y Calamidades habrían sido derrotados. Por parte de Page One, Ulti y X-Drake, habrían sido derrotados por Yamato y Killer, quien se habría encontrado con ellos al proteger a Momonosuke, mientras que Inuarashi y Nekomamushi lograrían derrotar a Jack, evitando que algún vaina roja perdiera la vida. Luffy diría que acaso necesitan mi ayuda, a lo que Zoro le respondería que no. Tú tienes que derrotar a Kaido, a lo que Sanji le diría que lo mejor será que te des prisa. Luffy le diría que está bien al sentir que Kid y Law ya no podían hacer nada, saltaría lo más alto que pueda llegando a la azotea. Kaido diría que acaso no habías perdido contra ese perro del gobierno. Muéstrame lo mucho que has cambiado, Mugiwara, pasando Luffy a convertir el territorio en Roma, empezando su enfrentamiento contra el Yonkou. Kaido en su forma híbrida le diría que a ver si puede seguirme el ritmo, notando que ambos tenían el mismo nivel respecto al Haki, logrando chocar ambos sus ataques y predecir los movimientos del otro. Law diría que Mugiwara tiene el mismo tipo de Haki que Kaido, a lo que Kid diría que eso estuvo entrenando en la prisión de Udon. Yamato ya habría detenido los explosivos, estando junto a Hiyori, Momonosuke y los vainas rojas. Marco le diría que aunque Mugiwara derrote a Kaido, debemos estar listos para enfrentar a Fujitora y a Big Mom. Zoro y Sanji habrían derrotado a los vicealmirantes, pero estarían al límite, siendo atendidos por Chopper, pensando ambos en que Luffy podrá derrotar a Kaido. La batalla se había alargado lo suficiente para que la quinta marcha estuviera perdiendo fuerza y precisión en sus ataques, recibiendo un Ragnarok del Yonkou mandándolo contra el otro extremo de la isla. Luffy debilitado sabría que el próximo ataque será el último, pero en eso aparecería Hawkins, quien le diría: estuve viendo todo tu combate, Mugiwara, puedo ver que tu destino no es la muerte, pero creo que necesitas ayuda. Luffy, un tanto confundido, no entendería lo que trataba de decirle, a lo que Hawkins le otorgaría el poder de una carta, llevándolo a superar sus límites. Kid diría que ahora tal vez tenga posibilidad de ganar, mientras que Law pensaría que esta es nuestra última oportunidad. Luffy pasaría a cargar su brazo llevándolo más allá, volviéndolo simplemente gigante, teniendo el tamaño de Onigashima, mientras que Kaido pasaría a usar su técnica del dragón, ocasionando un gran impacto entre ambos, terminando con la derrota del Yonkou, pero destruyendo gran parte de Onigashima, dejándola al borde del colapso. Luffy estaría en el suelo junto con Kid y Law, llegando Yamato junto con Marco y el resto de la alianza, centrándose ahora en Fujitora y Big Mom.
Kinemon diría que gracias a Luffy pudimos contra Kaido, ahora nosotros los enfrentaremos a ustedes. Big Mom pensaría que no está en óptimas condiciones, retirándose del lugar junto a Katakuri, jurando enfrentar en otro momento a los Mugiwaras. Al pasar unas semanas después de la guerra, Luffy despertaría, sabiendo que al final Big Mom se fue de Wano junto a Katakuri, los almirantes también abandonaron Wano llevándose a lo que quedaban de los piratas bestia, logrando después todos escapar, ya que al final Onigashima terminó destruida. Momonosuke hablaría con ellos de que aún no abrirá las fronteras de Wano, estando todos de acuerdo, diciéndole que era su decisión como el shogun. Carrot les comentaría lo que habló con los reyes de Zou, felicitando a Nami y Chopper por esto, siendo lo mejor que se quedarán a proteger Wano. Luffy quería ir a festejar, pero sería notificado de que su recompensa aumentó a 3.500 millones y ahora es uno de los Yonkous. Por otra parte, los piratas de Kurohige atacaron Whole Cake, siendo considerado esto una futura guerra entre los piratas de Kurohige y los piratas de Big Mom. Marco diría que al parecer pronto sucederá algo grande en Hachinosu, a lo que Luffy aprovecharía en darle las gracias por salvarle la vida en Marineford. Habrían pasado unos cuantos días, decidiendo los tres capitanes zarpar, pero en esta ocasión Luffy ya tendría su próximo objetivo en mente. Al llegar, Momonosuke y Kinemon le desearían suerte en su viaje y que cuidara de Yamato. Luffy les diría que por supuesto, dando la bienvenida oficial a Yamato a su tripulación, marchándose de Wano sin saber que alguien los estaba esperando en la próxima isla.